ya hablamos que era un instrumento internacional. Ya hablamos cómo se ratifican los instrumentos internacionales aquí en Guatemala. Ya agotamos todo el procedimiento, ya vimos, ya vimos prácticamente los procesos. Entonces, ya vimos cuál era el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad y las ambas diferencias. Ahorita nos compete ver prácticamente los instrumentos que regulan o versan acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Pues acá tengo una gama de listados y necesito de que ustedes pues tengan a la mano su convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Países Independientes, también su Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por último, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Por qué necesito que todos estos instrumentos los tengan a la mano? Porque el último examen, que son 20 puntos, se va a tratar. El examen pues va a versar de solo casos. Puede ser de que eh, dentro de los 20 puntos ponga pues 4 casos. Cada pues literal acertada pues valga un punto. No sé, al final de cuentas van a ser casos hipotéticos. Sí tienen que estar pilas ahí con los expedientes también, porque puede ser de que les diga en dónde está regulado, o sea, les ponga un caso acerca del derecho de la consulta. Entonces, se los empiezo a narrar bien bonito. Entonces, miren qué convención, en qué instrumento está regulado este derecho. Miren qué ha dicho la Corte de Constitucionalidad acerca de esto, ¿va? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento? Mire, explíqueme o nárrame cuál es el procedimiento como tal para que se lleve a cabo, pues, una consulta como tal. Y así, o sea, son casos, pues, hipotéticos que al final de cuentas a ustedes les va a servir bastante ya cuando lleguen lleguen ya pues a su vida profesional y digamos una organización como tal que vele por los derechos de estos pues grupos étnicos y les pidan a ustedes la asesoría como tal o los inviten a impartir una conferencia. Entonces, así como la conferencia del 25 de marzo. Me crucé de información, cuénteme, así como la conferencia de... Voy a repetir de nuevo. Miren, pues, eh, el trabajo de la sentencia, el laboratorio número 1 y trabajo de la sentencia, el laboratorio número 1 que vale un punto, el trabajo de la sentencia, y hay otro, y hay otro trabajo, pero que vale 5 puntos. Todavía no he decidido cuál. Hay un trabajo, pero sí necesito de que me reúnan todos estos compendios, todos estos, todas estas, todo este convenio, toda esta convención, toda esta declaración, todos los pactos, porque acá ustedes me van a hacer un trabajo técnico. Me van a desarrollar por cada convenio, convención, declaración, pacto internacional, una ficha técnica.
En total, los trabajos que son para el final son las sentencias que valen 4 puntos. El análisis que usted va a hacer de cada sentencia, de las 2 sentencias, son 4 puntos, 5 puntos de todas las fichas técnicas de cada pues, instrumento internacional y 1 punto de laboratorio número 1. Aclaro, el que no quiera hacer este tipo de trabajo, pues se puede examinar sobre los 30 puntos. De igual forma, ustedes saben de que cómo viene el examen, ¿va? El examen sí, el final sí yo siempre procuro ponerlo complicado, y no complicado para el sentido de que todos se me queden, sino para que, pues, como ya vamos subiendo de nivel, entonces yo tengo entendido de que conceptos básicos ustedes ya lo dominan, ¿va? Entonces, todo va consistiendo de una parte general a la parte particular que vamos a entrar a ver ahorita. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Hablamos sobre el primer convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y países independientes. ¿Qué entendemos por la... Hablemos primero, mucha, ¿qué es la Organización Internacional del Trabajo? La Organización del Trabajo, pues, es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, que pues estos van a desarrollar una actividad más intensa en la defensa, escuchen bien, de los derechos de los pueblos indígenas, en particular de sus derechos económicos y sociales. Estos pues derechos ustedes los pueden encontrar también en su Constitución Política de la República de Guatemala. Pueden ver la división que hay como tal. Están aparte los derechos individuales de la persona que son inherentes y también los derechos económicos y sociales. La OIT pues va en vanguardia estableciendo detalladas normas internacionales para esa defensa de los derechos de los pueblos indígenas mediante la aprobación del convenio del 169 de los pueblos indígenas y tribales. Ya hablamos que es un pueblo indígena, que es un tribal. Pues les comento, esta Organización Internacional del Trabajo, escuchen bien porque les va a servir en derecho laboral. O sea, aquí vamos a mezclar ahorita el derecho laboral y el derecho de los pueblos indígenas. Vamos a hablar que fue fundada en 1919. Es uno de los organismos más antiguos y especializados del sistema de Naciones Unidas. Como los demás organismos, la OIT tiene su propia constitución, sus propios miembros, sus propios órganos de administración, su propio presupuesto y su propio personal. Y coopera con las Naciones Unidas en las esferas de buscar un bien común. Pues prácticamente bien común. El supervisor de esta OIT, pues, colabora con alguno de los sistemas creados, pues, de los instrumentos de las Naciones Unidas que tienen a su cargo específicamente la defensa de derechos humanos. O sea, el sistema supervisor de la OIT colabora con alguno de los sistemas creados en virtud de los instrumentos de las Naciones Unidas que van a tener a su cargo la defensa de los derechos de los pueblos humanos. Entre ellos está el Comité, escuchen bien, para la eliminación de la discriminación racial y el Comité de la eliminación de la discriminación contra la mujer. También la OIT participa en las reuniones de las Naciones Unidas en las que tratan o versan las cuestiones indígenas. Entre ellas, pues, están los grupos de trabajo sobre estas poblaciones indígenas. También está una comisión de derechos humanos. Está la subcomisión de promoción y protección de los derechos humanos. También, pues, participa en la organización de consultas anuales que celebran los organismos
de las Naciones Unidas para tratar aquellas cuestiones indígenas. Y estas consultas se van a celebrar en Ginebra. Ahora, el mandato de la OIT va a comprender aquella elaboración y establecimiento de normas internacionales de trabajo a fin de mejorar aquellas condiciones de vida y de trabajo en todo el mundo. Estas normas van a revestir la forma de convenios y recomendaciones que van a establecer las normas internacionales mínimas en materia de cuestiones relacionadas con el trabajo. Entre ellas, ustedes pueden ver los derechos humanos fundamentales en un lugar de trabajo. Por ejemplo, se los mencionaba de primero, el derecho a no ser discriminado, el derecho a tener una remuneración igual por un trabajo de igual valor, la eliminación de aquel trabajo forzado y del trabajo o explotación infantil, el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. De una vez quiero que se lo vayan grabando. Después de esa ratificación por un gobierno, los convenios de la OIT crean sus propias obligaciones jurídicamente vinculantes para este gobierno. Muchas recomendaciones de la OIT hacen precisos todos estos convenios, pues van a complementar las disposiciones y van a establecer aquellas directrices detalladas para la aplicación del convenio. Aquellas recomendaciones que no son tratados internacionales establecen, escúchenlo bien, directrices no obligatorias para el desarrollo y aplicación de esa política y práctica nacional. En el sistema de la Organización de Naciones Unidas no hay una estructura igual que la OIT, ya que es la única organización internacional cuyos miembros son gobiernos y en la que sus representantes y en la que representantes de empleadores y de los trabajadores participan en todas las actividades. Escúchenlo bien, representantes de empleadores y de trabajadores van a participar en todas las actividades. No hay una estructura, o sea, la estructura de la OIT es muy diferente. Este sistema es tripartito, ya que da a los representantes de la organización, de empleadores y de trabajadores, la posibilidad de participar en todas las negociaciones, deliberaciones y decisiones de la OIT en pie de igualdad con los representantes gubernamentales. Estoy hablando que este sistema es tripartito. ¿Por qué? Escúchenlo bien, puede ser pregunta de examen. ¿Por qué es tripartito? Porque pues da la posibilidad de participar en aquellas negociaciones, deliberaciones y decisiones de la OIT. Esta estructura de la tripartita tiene un reflejo en la Conferencia Internacional de Trabajo. En aquella conferencia que fue celebrada en Ginebra en los años de junio, en el marco mundial del examen de aquellas cuestiones sociales y laborales. Pues allí pues asisten las delegaciones de todos los países, pues cada delegación se va a componer de 2 miembros gubernamentales, una delegación de empleadores, un delegado de trabajadores que pueden acompañar, en caso contrario, por consejeros técnicos cada delegado, y este delegado va a intervenir o va a votar independientemente. Lo que pues les quiero dar a entender o decir que todos los trabajadores o empleadores tienen una voz igual que la de los gobiernos para elaborar políticas, programas de la OIT. Entre sus actividades figuran la elección del Consejo de Administración, la aprobación de la OIT, la votación del presupuesto de la OIT y todo esto dotado por todos los estados. Estoy pues prácticamente hablando también de la OIT porque pues quiero que ustedes tengan aquel refresco o qué es la OIT, para qué sirve, cómo está compuesta, bajo qué sistema trabaja. Entonces quiero de que tengamos clara
claro todas estas características de la OIT, que es el Consejo Administrativo, cada cuánto se reúne pues cada 3 veces al año en Ginebra, en marzo, en junio y en noviembre. ¿Cómo está compuesto? Pues como es tripartito, se compone de 56 miembros de pleno derecho, 14 representantes de empleadores y 14 representantes de los trabajadores. La Oficina Internacional de Trabajo tiene su sede en Ginebra y es la Secretaría Permanente de la OIT, que va pues preparar aquellos informes que examinan las conferencias y las reuniones de organización, así como la oficina administrativa también de los programas de cooperación técnica que llevan a la práctica las normas elaboradas por la OIT. También hay un departamento de oficina que tiene a su cargo todos aquellos asuntos relacionados con aquellas normas internacionales del trabajo y otros departamentos que se van a encargar de aquellas actividades relacionadas con los trabajadores y empleadores. Estoy hablando cuestiones sumamente detalladas. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver? Acá la OIT, ¿cuántas personas dijo? ¿De qué? De la cuestión tripartita. Vamos a hablar. Noviembre, pues se compone de 56 miembros de pleno derecho, se compone de 56 miembros de pleno derecho, pues dentro de esa composición de los 56 miembros de pleno derecho están 28 gobiernos, 14 representantes de los empleadores y 14 representantes de los trabajadores. Se compone también de 66 miembros adjuntos. Dentro de los 66 miembros adjuntos hay 28 gobiernos, 19 representantes de los empleadores y 19 representantes de los trabajadores. Así es como se compone el Consejo de Administración, que va a tener aquella estructura tripartita. Ya mencionamos cuál es la estructura tripartita y cómo se compone y cuáles van a ser aquellos ejes. Acá pues prácticamente estoy aclarando una duda que estoy leyendo en el chat de cómo se compone aquel Consejo de Administración como tal. Ahora vamos a seguir con la siguiente clase. Gracias por la pregunta que leí ahí en el chat, ya fue respondida de cómo se compone. Ahora vamos a entrar de lleno. ¿Qué es lo que tiene que ver la OIT con las cuestiones indígenas como tal? ¿Por qué mencionamos a la OIT acá? ¿Por qué se llama así este convenio? Vamos a estudiar. Primero, vamos a estudiarlo primero por pasos. La OIT es el primer, escúchenlo bien, organismo internacional que se ha ocupado de las cuestiones indígenas de una manera sistemática. Desde los comienzos del decenio de 1920, esta organización procuró proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Las actividades de la OIT en relación con los pueblos indígenas y tribales se desarrollan en dos sectores principales: la promoción y supervisión de los convenios sobre los pueblos indígenas y tribales y los programas de asistencia técnica destinados a mejorar aquellas condiciones sociales, económicas de todos aquellos pueblos indígenas y tribales. ¿Cómo es que surge la elaboración de esta norma sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales? Pues va a corresponder a la jurisdicción de la Organización Internacional de Trabajo los dos únicos instrumentos internacionales que se van a inferir exclusivamente a los pueblos indígenas y tribales como tal. Tenemos el convenio 107
sobre poblaciones indígenas y tribales, que este convenio pues ya fue derogado, pues prácticamente. Ahorita vamos a explicar por qué. Y el convenio número 169 y el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de 1989. Se ha agotado el plazo para la ratificación del convenio 107, escuchen bien, pero este convenio sigue siendo válido para países que lo han ratificado, pero que no hayan ratificado el convenio 169. En la fecha data, pues, que el 1 de enero del 2001, 14 miembros habían ratificado, eso es por allá, 2001, el convenio 169, y otros países estaban estudiando aquella posibilidad de hacerlo. En dos convenios establecen normas mínimas en relación con los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas y tribales, que crean aquellas obligaciones jurídicas para los Estados miembros que los han ratificado. Ahorita, actualmente, de una vez lo explico, por si alguien me genera que hay duda o está con aquella inquietud, prácticamente nos quedamos solo con el convenio 169, la OIT. Pues este convenio, pues como yo les dije, el 107 fue aprobado en 1957 y fue el primer instrumento internacional de gran alcance que enuncia todos los derechos de las poblaciones indígenas y tribales y aquellas obligaciones de los estados ratificantes al respecto. Si bien, pues prácticamente nace a la vida pues jurídica en el convenio 169, que este está actual, prácticamente en actualidad y durante los años que sucedieron en aquella aprobación que se iba gestando otro convenio, se pusieron, escúchenlo bien, de manifiesto aquellas limitaciones del convenio 107 y las propias agrupaciones indígenas comienzan a reclamar unas nuevas normas internacionales, ya que estas venían muy limitadas. Prácticamente acá nos enlazamos al convenio 169 de la Organización de Trabajo, Organización Internacional de Trabajo. Espero que ya todos tengan el convenio en la mano. Pues en 1986 fue suscitada por el criterio integracionista del convenio 107 que impulsa a la OIT a empezar aquella revisión del convenio. En 1988 y 1989 la OIT prepara un nuevo texto. Este texto es el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Como se hacía en su predecesor, el convenio 169 pues va a enunciar los derechos de los pueblos indígenas y tribales y los deberes de los estados ratificantes a este respecto. En el convenio 169, de una vez lo quiero dejar claro, se parte del principio que se han de respetar aquellas culturas o instituciones de los pueblos indígenas y tribales, y pues se da por supuesto a su derecho a seguir existiendo en el seno de aquellas sociedades nacionales, a establecer sus propias instituciones y a determinar aquel rumbo de su propio desarrollo. En el convenio 169 se va a exhortar también a aquellos miembros o a aquellos gobiernos a que consulten a los pueblos interesados acerca de aquellas medidas legislativas o administrativas que van a afectar directamente o enunciar el derecho de estos pueblos a participar en aquella adopción de decisiones acerca acerca de las políticas y programas que van a interesar. En este, pues, convenio se van a consultar algunas disposiciones más importantes.
pues está el artículo número 4, de una vez si lo pueden ahí anotar, que va a disponer que los estados que lo ratifiquen van a adoptar aquellas medidas especiales para salvaguardar aquellas personas, instituciones o bienes del trabajo, culturas y medio ambiente de los pueblos indígenas y tribales. Pueden hacer ahí un espacio si tienen su convenio, pueden escribirlo en una hoja, ¿va? Que aquí, pues, estas son las disposiciones más importantes de este convenio. También, pues, el artículo número 5 que va a establecer que al aplicar el convenio, los estados que lo ratifiquen deben conocerlo y proteger aquellos valores y prácticas sociales, culturales y religiosas y espirituales propias de los pueblos indígenas y tribales, respetando la integridad de sus valores, prácticas e instituciones. También, pues, tenemos el artículo número 6 que va a prescribir aquellas disposiciones en que los estados ratifiquen, consulten a los pueblos indígenas y tribales mediante aquellos procedimientos apropiados o aquellas representaciones, instituciones representativas. También está el artículo número 7, que va a enunciar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo y controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. También está el artículo número 8, que pues va a disponer que aquellos estados tomarán debidamente en consideración la costumbre y el derecho constitucionario. Acá de una vez quiero que pongan atención, la costumbre de derecho constitucionario de los pueblos indígenas y tribales al aplicar las leyes y reglamentos nacionales a los pueblos interesados. O sea, acá vamos a hacer el paréntesis, ellos, pues, los estados, ¿va? Como está, pues, es una ley de espectro internacional, pues, los estados, va un estado con el otro, pues, pueden tomar en consideración las costumbres y el derecho constitucional de los pueblos indígenas al aplicar aquellas leyes y reglamentos nacionales de los pueblos interesados. También está el artículo número 13, que dice que los gobiernos van a respetar la importancia especial que para aquellas culturas y valores espirituales de los pueblos interesados van a revestir su relación con la tierra. También tenemos el artículo número 14, que los estados van a ratificar el convenio y van a reconocer a aquellos pueblos interesados el derecho a la propiedad, que ya lo vimos, el derecho a la posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y el derecho a aquellos estados que van a instituir aquellos procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para resolver aquella reivindicación de tierras formuladas por los pueblos indígenas y tribales. Ya mencioné algunos artículos que pues son importantes. También, a medida que aumente el número de estados ratificantes, también va a aumentar la aceptación de aquellas normas internacionales convenidas en el convenio. Varios países han comenzado aquel procedimiento de ratificación del convenio 169 o van a estudiar aquella posibilidad de ratificarlo, o instrumentos de la OIT van a guardar aquella relación con la situación de los pueblos indígenas y tribales. Pues tenemos el convenio número 29 de 1930. Este convenio pues data del trabajo forzoso, que va a prohibir el empleo de mano obra forzada. Ojo acá, un convenio que es importante que ustedes lo tengan a la mano. También está el convenio pues 111, que habla que pues versa sobre la discriminación, el empleo y la ocupación de 1958, que va a enunciar aquel principio de igualdad de aquellas oportunidades y de trato de empleo y de aquella ocupación, y que va a prohibir la discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión pública o extracción nacional y de origen social. También tenemos el convenio 141 sobre las organizaciones de los trabajadores rurales, pues
de 1975, que este enuncia el derecho a los trabajadores rurales a crear organizaciones de una propia elección o adherirse a las mismas. Tenemos el convenio 142, que es el sobre el desarrollo de recursos humanos. Tenemos el convenio 110, que es sobre las plantaciones, que fue ratificado en 1958, que va a regular el empleo de los trabajadores acerca de sus plantaciones y va a determinar cuál va a ser aquella remuneración, cuidados médicos, vivienda y protección de la maternidad. Sobre la edad mínima para el ingreso a las actividades laborales, el convenio 138. Todos estos convenios ustedes tal vez los estarán viendo ahorita en su derecho laboral, pero a mí me concierne pues dar pautas acerca de ellos y pues crear esa hermenéutica, se llama aquella integración referente al convenio 169 también, o pues interpretación, o darle aquella pues interpretación como tal. O sea, mencioné una palabra como tal, la hermenéutica, ¿va? Entonces, darle pues aquel pues visto pues emblemático y bueno a la hora pues de que usted pues vaya a formar una, digamos, una opinión jurídica. Se puede eh, pues prácticamente pueden poner en marcha el control de convencionalidad. ¿Y cuál es el control de convencionalidad y cómo lo puedo usar? Pues mencionando todos esos convenios que ya están ratificados. Bien, tenemos que tener en claro que tienen que estar ratificados en Guatemala para que pues nazcan a la vida, pues para que tengan peso sobre la opinión que nosotros estamos redactando, versando. También está el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo, que está en 1999 y que prohíbe el absoluto las modalidades más injuriosas de trabajo de los niños. De convenios, estos convenios son famosos y son los convenios pues, más vistos, ¿va? Ahora pues, como tal, ¿qué horas tienen? Pregunto, ¿qué horas tienen? Las 6:30, licenciado. 6:30. Pregunto, ¿hasta acá vamos bien? Sí, licenciado, vamos bien. Resúmame un poco de lo que he hablado. ¿Quién quiere resumirme un poco de lo que he hablado? Sin miedo a confundirse, denle. Yo aquí estoy dispuesto, presto y dispuesto. Pregunto, ¿quién quiere participar o sigo? Mejor voy a seguir, vamos a terminar un poco. Ya después de este convenio, ¿cuál era el convenio 169? Pues es un tratado internacional adoptado por la Conferencia del Trabajo en 1989, y este convenio va a reflejar todo el consenso logrado por los mandatos tripartitos, otra vez está tripartitos, de la OIT con relación a los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de aquellos Estado-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos. Pues prácticamente, ¿cuál va a ser la fundamentación de este convenio? Que este convenio se va a fundamentar en el respeto de aquellas culturas y formas de vida de los pueblos indígenas y va a reconocer sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho de decidir sobre las prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo. También, ¿cuál va a ser un objetivo del convenio? Pues un objetivo del convenio va a ser superar aquellas prácticas discriminatorias que van a afectar a estos pueblos
y hacer posible que participen en aquellas adopciones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de la consulta y participación que están instituidos dentro del convenio van a constituir la piedra angular del convenio. Además, este convenio cubre una amplia gama de cuestiones relativas a los pueblos indígenas que incluyen el empleo, la formación profesional, la educación, la seguridad, el derecho constitucionario, aquellas instituciones tradicionales, las lenguas, aquellas creencias religiosas y la cooperación a través de las fronteras. Explicamos que era el convenio 169, la naturaleza pues, jurídica como tal del convenio, explicamos cuestiones de la OIT como tal, vimos cuál es la función que tiene la OIT, por qué la OIT está tan interesada en estos pueblos como tal, vimos cómo estaba compuesta la OIT y ahora nos toca ver la naturaleza del convenio 169. No sé si, Hilda, ¿cómo vamos con la presentación? ¿Está por acá, Hilda? Sí. Pase la siguiente, yo le voy a decir. Pues sí, esa ya la vimos. Ya la vimos también. Ya la vimos también. Ahí estamos. Convenio, aquí no se detenga porque son las últimas 3 que nos faltan. Y terminamos la clase el día de hoy. El convenio 169, quiero que me pongan atención porque ustedes van a trabajar en su convenio. Yo pues voy a dar las pautas por tiempo, porque no puedo entrar prácticamente a hablar del convenio como tal. Voy a dar las pautas, voy a subir en el compendio cómo está dividido y está dividido en 3 secciones. Ahorita las vamos a ver. Entonces, en cada sección yo voy a subir en el compendio la explicación de cada artículo como tal. Entonces, necesito que usted con su, eh, pues, convenio vaya de la mano con lo que pues, yo voy a mandar para poder armar su primera ficha técnica. Yo les voy a subir un ejemplo de una ficha técnica como tal. Ficha técnica, pues estas fichas técnicas más adelante les van a servir cuando ya estén en sus privados, porque a veces no conocemos la estructura ni del Código Civil, y pues a veces ni conocemos la estructura del Código Penal y pues o la estructura del Código de Trabajo. Entonces es necesario que ustedes ya vayan empapándose y vayan conociendo sus códigos como tal. Así como van a conocer bastante ahorita jurisprudencia, también necesito que conozcan su código como tal y lo estudien. Vamos a hablar de la naturaleza del convenio. Pues la naturaleza del convenio es un tratado internacional vinculante legalmente a partir de la ratificación por parte de un país. A partir de aquella ratificación por parte de un país, las normas del tratado son compromiso del Estado. Ratificación por parte de un país. ¿Se acuerdan de aquella consulta, aquella pues opinión consultiva 1999-95? Hubo la opinión y ya pues, ya después de la opinión pues tocó aplicar, ¿va? Ahí sí que la ratificación de ese convenio pues nació a la vida jurídica. En virtud del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es ley nacional y superior al derecho interno. Aparejado. Es una obligación del Estado, a partir de la ratificación, crear aquellas normas internas, en su caso, o instituciones, así como poner a disposición recursos que faciliten su aplicación, normas internas, pues,
que se quede en casa a raíz de esta ratificación del convenio como tal, mientras el país no cuente con una legislación que asume sus contenidos, se aplica el convenio directamente como una norma legal vigente. O sea, acá, si Guatemala no cuenta con una legislación como tal que asuma ese contenido, pues se va a aplicar el convenio directamente como una norma legal vigente. O sea, no hay pierde. Acá si no tenemos una legislación como tal, digamos que regule, así como los derechos de los pueblos indígenas, que ya vimos el intento fallido, pues, digamos, de crear un código código, pues, agrario en el 2006, así se llamaba en ese tiempo, en donde también se regulaba un poco acerca de los derechos de la propiedad, de los derechos de los pueblos indígenas. Ahí sí que fue fatalmente pues tronado por una inconstitucionalidad que presentaron en ese tiempo, ¿va? Entonces, mientras no exista una legislación como tal, usted viene y aplica el convenio directamente como una norma legal vigente. También el Estado debe formular aquellas políticas y programas adecuados con el objeto de implementar aquellos compromisos contraídos en el convenio. El Estado también debe de dar cuenta regularmente al mecanismo internacional competente, en este caso de la OIT, sobre el cumplimiento de los compromisos del convenio. Lo último queda pues queda en suspenso. Ahí sí que ustedes sabrán si anteriormente, pues, o sea, no nos voy a poner a redactar una crítica acerca del convenio, pero esta es la naturaleza como tal del convenio 169 de la OIT. No los quiero meter de una vez a que vayan a recitar artículos, porque así no se estudia el derecho. O sea, primero tenemos que conocer nuestro convenio antes de entrar a sumergirnos sobre él. ¿Cuál es la filosofía del convenio? Anteriormente les comenté acerca del convenio 107, que tuvo aquella intención primordial de promover aquella protección a los pueblos indígenas y tribales, partiendo de la paulatina integración de esos pueblos en aquellas sociedades indígenas, ni en aquellas sociedades nacionales, perdón. Mientras el convenio 169 tiene aquel enfoque de respeto y protección de las culturas, formas de vida y el derecho constitucionario de aquellos pueblos indígenas, basándose en la presunción de la perduración y permanencia de esas culturas y de su identidad propia. El convenio 169, en el segundo paso, convenio 167 quedó muerto, digamos, por acá. Como dice Joshua, 500 latigazos, y a los 500 latigazos, pues murió este convenio, ¿va? Estoy haciendo algo, un chiste hipotético, nada que ver, no vayan a contestar eso en el examen. No lo vayan a contestar, por favor. Entonces, de una vez estoy haciendo un chiste, no lo vayan a contestar, porque si lo contestan, esto va a parar en junta directiva. Miren, aquí el licenciado, pues qué loco nos dijo esto y esto, ¿va? Entonces, no lo vayan a contestar de una vez, les estoy diciendo. Sale el peine y dice blanco. Pues el convenio 169 toma como base el que los pueblos indígenas pueden hablar por sí mismos y tienen el derecho de ser parte de los procesos de decisión sobre asuntos que le afectan y de ser tomado en cuenta de sus opiniones. Vamos prácticamente con la filosofía del convenio como tal. Igual nuestra Constitución de Política de la República de Guatemala, la filosofía como tal está impregnada en el preámbulo. Más adelante se los voy a explicar. El convenio parte de que las culturas son dinámicas en el tiempo y en el espacio. Sonia, dime, ¿qué pasó?
Sí, licenciado, aquí usted dice que en la naturaleza del convenio, en virtud del artículo 46, pero también tenemos el artículo 175 de la jerarquía constitucional. Yo me recuerdo que en el segundo semestre, si no estoy mal, o en el tercer semestre nos explicaron que la Corte de Constitucionalidad había emitido una resolución o una sentencia. ¿Sería usted tan Sí. gentil de explicármelo? Sentencia, ¿cómo sentencia? No la tengo a la mano. Al respecto Necesitaría de que de esto de la preeminencia del derecho. preeminencia de la ley, del Ajá, derecho. ajá. Sí, porque el artículo 175 de la jerarquía constitucional dice que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la No, Constitución. no, ninguna ley. O sea, ni tampoco ningún tratado. O Ajá, sea, pero, porque eso lo expliqué, que digamos que el convenio tratado, pues, contraría la Constitución, pues no se aprueba como tal. O sea, ninguna ley o ningún tratado. Por eso existe esa prominencia como tal. pero aquí dice que es que, entonces tal vez yo estoy confundida porque dice que en virtud del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala es ley nacional y superior al derecho interno. ¿Cuál es la ley? Constitución Política de la República de Guatemala. Y ninguna la puede contrariar. Eso lo vimos también, Sonia, si se acuerda. Vimos que aquellas todas disposiciones que traten de atañar o darle la contrariedad a nuestra constitución política pues, eh, a la constitución política de la República de Guatemala, pues tienen que ser, pues, ahí sí que se tienen que declarar, pues, inválidas. Pero sí, pero así como dice la compañera aquí, los tratados están a la par de la Constitución Política de la República de Guatemala y estos tratados pues ya superaron las normas ordinarias como tal. O sea, es un escalafón. Si mira en su pirámide que enseñan ahora lo que usted aprende acá, Constitución Política de la República, luego siguen estos tratados o convenios y después se van a las normas ordinarias, o sea, están aparejados como tal. Si se dio cuenta, leímos también eh, que si el país no cuenta con aquella legislación que asume los contenidos de este o no cuenta con una norma como tal, pues usted podrá implementar aquellos compromisos contraídos de este convenio como tal. No sé si ahí está la duda o está resuelta, todavía queda esa inquietud. Sí, sí, ya me recordé y gracias, licenciado. No, pues para servirle ahí sí de lo que sé, pues ahí lo voy compartiendo. Y es bueno que pregunten porque uno también pues aprende pues prácticamente en el sentido de que pues aclarar todas esas dudas, o sea, todas esas lagunas. Y no me podía pues ni inmiscuir a esta pregunta porque yo ya soy constitucionalista. Entonces tengo que tener prácticamente aquel cuidado de hablar cuestiones que vayan a ser contrarias al grado académico que yo tengo. Entonces vamos a seguir la clase, que el convenio así hace una diferencia entre minoría étnica y pueblos indígenas. También el convenio no le va a promover aquellas condiciones más favorables para los pueblos indígenas y tribales que las de otros trabajadores, sino aquella asistencia de condición de equidad que reconocen aspectos culturales diferentes, superen la exclusión y discriminación y posibilitan la supervivencia de estas sociedades construidas en miles de años. Con la defensa de la identidad cultural y el derecho de la propia cultura, el convenio pues va a reconocer el valor cultural de los pueblos indígenas en todo el mundo para el patrimonio cultural de la humanidad entera. Hablamos aquí después de aspectos filosóficos y que en grano dentro de los aspectos filosóficos, aquellos rasgos materiales, aquellos o primarios, aquellas secuencias sociales, aquellas secuencias históricas, aquellas secuencias en la cual son cultura, y se dieron cuenta. Todo lo engrané acá en la filosofía del convenio. Vimos la naturaleza pues prácticamente pues se trataba de qué es lo que defería esta ley. Ahora vemos la parte filosófica.
También, acá sí es importante que anoten que el convenio se divide en 3 secciones. Ya no tengo mucho tiempo, pero lo voy a explicar rápido. La primera sección está incluida en el artículo 1 y 12, que se trata de la política general que los gobiernos deben de tener en cuenta cuando tratan con pueblos indígenas. Esta parte yo se las voy a enviar. La segunda es la de los temas sustanciales que tratan en detalle. Por ejemplo, los asuntos de tierra, recursos naturales, educación, salud y derechos laborales, que esto data del artículo 13 al 32. Y está de último las cuestiones generales administrativas que refieren a temas en las secciones anteriores. Media vez este alcance sea con una vigencia y validez del artículo número 33 al 44. Pregunto, ¿estoy bien hasta acá? Que el convenio se compone de 44 artículos. ¿Estoy bien hasta acá o estoy mal? Pregunto, ¿y cuáles son esas 3 secciones? Estas 3 secciones pueden ser punto de examen. Tenemos que conocer bien el convenio. Y la interpretación, por último, se va a tratar de aquella cuestión agraria, medioambiental, de recursos naturales y los valores de los pueblos indígenas. Se va a tratar el derecho al trabajo de la tierra y los territorios. Se va a tratar también el derecho a la educación de acuerdo al artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también del derecho al desarrollo como derecho colectivo inalienable de los pueblos indígenas, basándonos en el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También está la vigencia y eficacia del derecho propio, en el contexto de aquellos derechos humanos como factor fundamental para el desarrollo de la justicia. Y de último está la construcción de un proceso democrático en países multiétnicos, pluriculturales y plurilingües. Ahí está la interpretación, cómo usted puede interpretar su convenio, que es en cuestión agraria, medioambiental, recursos humanos, derecho al trabajo, las tierras y territorios, el derecho a la educación, el derecho al desarrollo colectivo y la vigencia y eficacia del derecho propio de los derechos humanos y aquella construcción de un proceso democrático en países multiétnicos, pluriculturales y plurilingües. Hasta acá he explicado el convenio como tal. No me voy a ir de artículo a artículo como tal, porque usted ya conoce cuáles son las 3 secciones. Entonces necesito de que si tiene su convenio a la mano, divida esas 3 secciones. Y pues, comentarios antes de retirarme de la plataforma. ¿Cómo les pareció la clase del día de hoy? Siempre lo voy a preguntar. Comentarios antes de retirarme de la plataforma. Al respecto de la clase. O dudas que tengan. Necesito que participen antes de irme en la plataforma. Compañeros, necesito que activen esos micrófonos. Ya se fue hasta Joshua, hasta allá nos dejó. Bueno, pues esto ha sido hasta el día de hoy. Hablamos acerca del convenio 169 de la OIT. Estoy preguntando si hay dudas, si hay algún comentario, qué tal les pareció el desarrollo de la clase el día de hoy. Si no pueden activar el micrófono, me pueden dejar abajo en los comentarios. Ahí escuché un micrófono activado, porque así yo me puedo ir tranquilo a dormir a mi casita. Sí, necesito de que me... Gracias. Gracias por los comentarios. Entonces, yo me puedo ir tranquilo, me puedo... Jamie, dime, ¿qué pasó?
Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Es que no apunté bien. La primera parte y la segunda parte del convenio la podría repetir, por favor, licenciado. Por cuestiones de tiempo, yo voy a enviar el material ya y no se preocupe. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Sí, no se preocupe por eso. Solo les quiero comentar algo. Y es una cuestión personal. Al parecer están, prácticamente se los comparto acá, están pidiendo mi cabeza. Vamos a ver en qué resulta. Primeramente Dios, terminamos el semestre, todos contentos y felices, y yo me voy tranquilo, pero hasta aquí no sé qué vaya a pasar con mi persona. Entonces, quiero de que estén tranquilos, de que estén muy tranquilos. Hasta acá no sé qué vaya a pasar, por eso es que necesito de que todos entren a la plataforma el 17 de abril para examinarlos de una vez y entregarles notas el 18. Entonces, por eso es que también me estoy apurando con depurar los temas que nos faltan. Entonces, por el momento todo bien. Espero de que todo se resuelva como tal. Y pues siempre voy a decir de que para mí ustedes son unos excelentes alumnos y amigos que conozco. Entonces, les agradezco mucho. Pasen feliz noche y que Dios los bendiga. Los espero el miércoles para terminar con los demás convenios. No, Regina, usted ya sabe. Entonces usted ya sabe por qué. Entonces, usted tranquila, que todo se va a resolver. Entonces, siempre uno va, se mete a defender ahí, sí que a los estudiantes es increíble, pues, que pasen estas cosas, ¿verdad? Entonces, yo al menos no me voy a quedar callado. Al Ánimo, menos yo Lee. sí. Gracias, al menos yo Ánimo, sí Lee, no que me... usted es un buen catedrático y pues todo se va a resolver. Yo de verdad estoy bien satisfecha con la clase que ha dado y el apoyo que nos ha dado. Y pues realmente en las clases queda grabado su trabajo y pues para nosotros ha sido excelente, hemos aprendido bastante. Y pues esperamos de verdad que usted pueda continuar con nosotros, porque sí, la verdad que hemos aprendido y usted nos ha compartido mucho de su conocimiento. Y con lo de la conferencia, la verdad que eso fue una excelente experiencia. Y sí, muchas gracias.